Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Flenimágenes. En el webinar de hoy vamos a hablar de malformación de Chiari tipo 1. Mi nombre es Martín Aguilar, soy médico del Departamento de Imágenes de Fleni. Ahí está. Hoy nos van a acompañar como disertantes el doctor Martín Carnevale, neuroradiólogo, ex-fellowship de neuroradiología de nuestro departamento. Actualmente se desempeña como médico de planta en el mismo y es uno de los nexos de comunicación para con el servicio de neuropediatría. También nos acompaña el doctor Roberto Jaimovich, neurocirujano, ex jefe de neurocirugía pediátrica de Fleni, ex jefe también de neurocirugía pediátrica del Hospital Garrahan, y actualmente en la institución se desempeña como profesor asociado al servicio de neurocirugía pediátrica. Simplemente a modo de introducción y dando un pantallazo de lo que es la evolución temporal de la malformación de Chiari, vamos a mencionar algunos tips en cuanto a la evolución de lo que fue la patología en sí misma, y esto nos va a servir para entender un poco por dónde va a ir la charla de hoy. En 1891, Hans Chiari, de quien vemos la foto en pantalla, describe los tres tipos de malformación con descenso de amígdalas cerebelosas, denominándolos como tipo 1, 2 y 3. En 1895, el mismo autor va a describir una fosa posterior pequeña como elemento común de los tres. Ya avanzado el tiempo, en aproximadamente 1945-1957, se empieza a delinear lo que es la clínica del Chiari, la empiezan a definir como un síndrome del agujero magno, un nombre que va a ir perdiendo lugar a lo largo del tiempo. Ya en los años 80 y 90, la aparición de las imágenes, principalmente de resonancia magnética, demuestran algo que es interesante, que aproximadamente en un 3,6% de pacientes pediátricos tenían descenso tonsilar, los cuales eran asintomáticos, algo que más aquí en el tiempo, en el 2009 aproximadamente, se va a volver a reflejar en la bibliografía. En 1985 y luego en 1986 también de la mano de Aboulez y de Barkovich, se toma como valor de corte en los pacientes pediátricos un descenso de mayor de 5 milímetros de las amígdalas cerebelosas para hablar de malformación de Chiari tipo 1 en 1995 y luego en 2008 otra vez. Se empieza a tener referencia o a tener un poco idea del la condición plástica de la malformación de Chiari tipo 1 con descripción de apariciones de novo y otros casos de resolución espontánea a lo largo de la evolución. Ya en el 2001 y 2005, TUP describe variantes como son la de Chiari tipo 0 y Chiari 1.5. Y en 2011, último punto que vamos a hacer referencia, Di Rocco describe la asociación de la malformación de Chiari 1 con hidrocefalia y otros trastornos constitucionales de la unión craneoespinal, denominando lo que se llama el complex Chiari. Vemos tres casos, todos ellos en los cuales hemos dibujado la línea de McRae, tomándola como referencia para medir el descenso amigdalino. Son tres casos diferentes, todas imágenes sagitales T1, y los tres comparten una condición común, que es el descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, en un valor variable. Ya dijimos que el valor de corte asumido generalmente es de 5 milímetros, el cual fue definido por Aboulez en 1985. Este toma como referencia la línea de McRae, podemos ver que sigue siendo la línea más utilizada o el punto de referencia más utilizada en la práctica diaria. Pero aquí surge una de las primeras preguntas a las cuales vamos a tratar de referirnos, que es que en menores de 10 años existe una gran proporción, o existe una proporción de pacientes asintomáticos, aproximadamente el 5% de estos pacientes tienen descensos de aproximadamente de al menos 8 milímetros, y un 30% de al menos 4 milímetros. 30% de los pacientes con descensos amigdalinos entre 5 y 10 milímetros, por otro lado, pueden pasar asintomáticamente a lo largo de toda su infancia. Y aquí vamos a tomar como referencia una frase extraída del libro de Barkovich, donde menciona que ante un descenso amigdalino sin asociación con siringomiela o déficit neurológico específico, debemos obligarnos a descartar otras patologías como causa de la cefalea. Habiendo hecho esta breve introducción, vamos a dar paso al doctor Martín Carnevale, quien nos va a hablar de lo que es la perspectiva radiológica de la malformación de Chiari tipo 1, tanto desde el punto de vista del parénquima, del análisis del descenso amigdalino propiamente dicho, y desde el ALSR. Martín, te vamos a dar el paso, así que desconecto el micrófono mío.
Buenos días a todo el mundo. Bien. La idea de esta pequeña parte de la charla es ver las cosas desde el punto de vista del radiólogo y vamos a tratar de abordar el tema de forma descriptiva. A los efectos de un esquema de estructura de la clase vamos a centrarnos en los hallazgos que encontramos radiológicamente en el Chiari, vistos desde el punto de vista del parénquima encefálico de la fosa posterior, vistos del continente, es decir, de la fosa posterior propiamente dicha, y visto desde el punto de vista del líquido cefalorraquídeo. Si bien acá lo vamos a ver por separado, en la evaluación radiológica uno hace todo en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del parénquima encefálico, vamos a comenzar acá porque el paradigma de la anomalía o malformación de Chiari es el descenso amigdalino. Como dijo Martín, hay un amplio consenso en que el valor de corte es de 0,5 milímetros, aunque, como vamos a ver después, hay algunos autores que proponen un poquito más, un poquito menos, más que nada en niños, porque hay, como dijo Martín, hay una gran proporción de niños asintomáticos con descensos amigdalinos mayores a 5 milímetros. Pero al margen del descenso amigdalino hay otras cosas que tenemos que evaluar, como por ejemplo el descenso de la unión bulbomedular o mismo del bulbo raquídeo, el descenso del óvex, es decir, la salida o el final del cuarto ventrículo, y el kinking de la unión bulbomedular en su margen posterior. Y obviamente, además de valorar esto en fosa posterior, la evaluación de la médula principalmente cervical con la presencia de siringomielia o de pre-syrinx. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Los dos pacientes de arriba muestran cortes sagitales T1 de fosa posterior. El primer paciente es un paciente asintomático que se hizo una resonancia por otros motivos. Y el segundo es un paciente con manifestaciones clínicas de Chiari. Fíjense que ambos tienen un descenso amigdalino de 0,7, es decir, que superan el punto de corte de 0,5 milímetros, pero que esta magnitud de 0,7 sola no es lo que determina el cuadro clínico. Entonces, además de evaluar este descenso, es importante la morfología de las amígdalas. En esta imagen de acá abajo vemos que no solo hay un descenso amigdalino, sino que la forma de las amígdalas deja de tener esta forma redondeada, que es lo que habitualmente uno ve en pacientes normales, y tiene esta forma puntiaguda o pointy, como habla la bibliografía, y esto es algo que uno suele asociar más a pacientes sintomáticos. También tenemos acá un descenso no solo de las amígdalas cerebelosas, sino de toda la unión bulbomedular. La línea esta roja marca la extensión del bulbo raquídeo y fíjense que parte de él está por debajo del foramen magno, de la línea de McRae. Y tenemos en casos en donde no solo vemos descenso de la amígdala cerebelosa y del óvex, que sería este sector de acá, y del descenso del bulbo raquídeo, sino que además se forma como esta arruga o este kinking posterior, que es lo que se denomina kinking de la unión bulbomedular, y esto también es otro hallazgo descriptivo importante a hacer referencia. Desde el punto de vista de la fosa posterior, vamos a tener que rever un poco la morfología normal de la fosa posterior y vamos a encontrar otras alteraciones o anomalías asociadas al descenso amigdalino, como por ejemplo la invaginación basilar, la hipoplasia del clivus, la platisbasia, la retroversión o retroceso o retroflexión odontoidea y la cifosis cráneoespinal, así como otras malformaciones más complejas que escapan un poco la idea de esta charla. Entonces, hay una serie de mediciones muy amplia que se puede realizar en fosa posterior. La mayoría de estas derivan de la radiología simple y están traspoladas a la tomografía. Algunas están modificadas por las ventajas que da la tomografía al poder hacer una imagen de corte y no una imagen de proyección. Pero vamos a destacar estas que creo que son las más importantes para tener en cuenta, por lo menos para tener una descripción somera de cómo es la forma de esta fosa posterior. Elegí a propósito tomografía para poner el foco en la estructura del continente óseo y olvidarnos por un minuto de cómo están las amígdalas. Entonces, tenemos el ángulo de Welcher, que corresponde al ángulo que se forma entre la base de la fosa anterior craneal y el clivus. De vuelta, esto es derivado de la radiología simple, entonces hay distintos autores proponen distintas formas de medirlo, pero lo más clásico es un ángulo que une las líneas que van entre el nasion y el tubérculo celular anterior y la línea que va entre el tubérculo celular anterior y el final del clivus. Cuando este ángulo se agranda, debería ser menor a 140 medido de esta forma, cuando este ángulo se agranda, se aplana
la fosa anterior y la fosa posterior, se aplana este sector, y cuando se supera los 140 grados podemos hablar de una platisbacia. Otra de las líneas a tener en cuenta importantes es la línea de Chamberlain, que es la línea que se mide o que se toma desde el final del paladar duro a el margen posterior o opistion, el margen posterior del foramen magno o opistion, que fíjense que suele coincidir bastante, como vamos a ver más adelante, con la línea de McRae, que es la que une los dos márgenes del foramen magno, y esta línea tiene que quedar por encima de la apófisis odontoides. Cuando esta apófisis odontoides supera a la línea de Chamberlain, estamos frente a una invaginación basilar. Este ángulo se denomina ángulo clivus canal y es el ángulo, como lo dice su nombre, entre el clivus y el canal cervical. Y cuando este ángulo se achica, normalmente tiene que ser mayor a 125 grados. Cuando este ángulo disminuye, lo que tenemos es una acentuación de la cifosis entre el eje de la columna o el eje espinal y el eje del cráneo, o sea, una cifosis cráneo-espinal. Como vamos a ver más adelante, esto también es algo importante a describir. Y el última de las mediciones que les muestro acá se denomina PC2B, que es la distancia. La P chiquita viene por distancia perpendicular entre esta línea B, que viene de Bastion, y C2, que es la base de C2. O sea, es la distancia perpendicular que hay entre el margen posterior de la odontoides, idealmente los tejidos blandos, porque esto es mejor medirlo en resonancia magnética, pero es la distancia perpendicular entre lo más posterior de la odontoides y esta línea que une Bastion con C2. El primero de las alteraciones que vamos a describir asociado al descenso amigdalino es la hipoplasia del clivus, que a medida que uno empieza a afinar el ojo, es un hallazgo que en mayor o menor grado es bastante frecuente de encontrar. El clivus está formado por una porción que depende del sector posterior del cuerpo del esfenoides, con una sincondrosis en el medio, y el clivus que depende del hueso occipital. Fíjense, acá tenemos dos pacientes en donde, se nota más en donde el clivus es pequeño. A veces es difícil, solamente de forma cualitativa, evaluar si el clivus es pequeño o no, y también es difícil usar valores numéricos porque el clivus cambia con la edad. Entonces, en la literatura se propone el uso de estas dos formas de mirarlo, que son la evaluación de este pentágono de la fosa posterior, que es un pentágono, una figura de 5 lados, que está formada con base tomando la línea de McRae, y después tenemos los otros lados están conformados por el clivus por delante, el sector posterior de la fosa posterior, es decir, el sector sino-occipital, y por encima, el techo de este pentágono corresponde a la línea que va entre el tubérculo celar posterior y la unión entre galeno y seno recto, acá arriba, y por el otro lado la unión entre galeno y seno recto y la tórcula. Este pentágono normalmente es relativamente o bastante simétrico, como se ve acá en pacientes normales, es decir, todos los lados son prácticamente iguales y los ángulos son más o menos parecidos. Fíjense, acá tenemos un paciente con una hipoplasia de clivus, en donde, si bien uno a ojo por ahí no es tan fácil de verla, cuando uno dibuja este pentágono, resulta bien evidente que hay uno de los lados que es más chico que el otro y que hay uno de los ángulos, este de acá, que es más grande que este. Perdón, que es más chico que este. Entonces, esta es una forma fácil de evaluar una hipoplasia de clivus. Y otra de las formas de mirarlo, como les había dicho antes, la línea de Chamberlain, que es la línea que va entre el borde posterior del paladar duro y el borde posterior del foramen magno, coincide bastante con la línea de McRae. Puede diferir un poquito en 1 o 2 grados, pero habitualmente están prácticamente alineadas. Esto es un paciente normal y fíjense, en el mismo paciente en donde habíamos trazado el pentágono, si uno dibuja estas dos líneas, claramente estas dos líneas divergen. Al ser más chico el clivus, el foramen magno está orientado, deja de tener una orientación más hacia inferior y se oblicúa hacia anterior. Esto nos genera, un clivus más chico nos genera un foramen magno más grande, más amplio, y obviamente una fosa posterior más pequeña porque le achicamos uno de sus lados. Recuerden que una de las teorías dominantes en el Chiari es una asimetría o una desproporción entre el contenido y el continente, es decir, un contenido de parénquima que es más grande que el continente de fosa posterior, que hace que las amígdalas desciendan.
Acá tenemos ejemplos más complejos. Si bien yo al principio los separé en distintos ítems, la realidad es que cuando uno va a la práctica se encuentra con que muchas de estas alteraciones coinciden, se asocian, y vamos a encontrar más de una en un mismo paciente. Acá tenemos un paciente en donde la línea de Chamberlain, que es esta línea que está marcada en verde, está muy por debajo de la odontoides y esta es la imagen típica de la impresión basilar. Fíjense que además, si hacemos este dibujo del polígono que les mencionaba antes, este lado es más pequeño que este. Es una fosa posterior desproporcionadamente pequeña. Hay cierto grado de hipoplasia de clivus. Y fíjense que además en la apófisis odontoides está proyectada hacia posterior, es decir, es retrocedida hacia posterior, y esta distancia que habíamos marcado entre Bastion y C2 está aumentada. Acá hay un valor de 10 milímetros para un normal de hasta 9. ¿Sí? Entonces, este es un paciente con hipoplasia de clivus, retroceso odontoideo y impresión basilar. Y acá tenemos una malformación mucho más compleja. Fíjense que tenemos una hipoplasia de clivus severa. Prácticamente el clivus está formado por el efenoide si no tenemos porción occipital del clivus. Está muy, muy por encima. La apófisis odontoides prácticamente está toda por encima de la línea de Chamberlain con una gran impronta, un gran conflicto osteo-neural en la fosa posterior, y el descenso amigdalina. Esta es la imagen típica de una platisbasia con invaginación basilar. Fíjense que lo severo del trastorno que se acompaña además de siringomielia. Y el retroceso odontoideo, que ya lo vimos antes, es lo que genera es esta impronta anterior o este conflicto osteoneural, digamos, en donde lo que tenemos que tomar como referencia es este incremento de la línea entre los tejidos blandos de la ápice de la apófisis odontoides y esta línea que une Bastion con C2. En este paciente, además de tener un aumento de esta línea que da un valor de 11 para un normal de hasta 9, tenemos este ángulo que está formado entre el clivus y la apófisis y el eje del conducto raquídeo. Este ángulo está disminuido y esta es la imagen típica de una cifosis craneoespinal. Desde el punto de vista del líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar del estudio dinámico del líquido cefalorraquídeo. Vamos a mencionar algunos conceptos de cómo lo estudiamos, algunas consideraciones técnicas primero, y después cuáles son los hallazgos más frecuentes o los patrones de bloqueos más frecuentes en la malformación de Chiari. Entonces, el líquido cefalorraquídeo tiene un ciclo, un circuito que en anatomía nos lo enseñaban hace mucho de manera o de forma estática, es decir, se produce en plexos coroides, atraviesa el sistema ventricular, sale al espacio subaracnoideo y se absorbe en granulaciones de Pacchioni, y cuando uno lo empieza a evaluar en pacientes vivos, vemos que este movimiento no es estático, sino que es un movimiento dinámico, es decir, es un movimiento que no tiene la misma dirección a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La bóveda craneana, que es un espacio que no puede aumentarse de tamaño, tiene límites tiene continente rígido, sufre a lo largo del ciclo cardíaco modificaciones de su contenido, fundamentalmente por el ingreso o egreso del pool vascular. Entonces, en sístole, toda la sangre entra al parénquima. Esto aumenta la presión relativa de la bóveda intracraniana y el líquido cefalorraquídeo sale del sistema ventricular y es expulsado hacia el subaracnoideo y reabsorbido. En diástole, el egreso de la sangre genera un efecto contrario y hay una especie de regurgitación del líquido cefalorraquídeo o movimiento ascendente, tanto por charnela como por acueducto mesencefálico. El neto de este ciclo, obviamente, genera un flujo parecido a lo que nosotros estudiamos de forma estática. La secuencia dinámica, que es una secuencia de contraste de fase o PCA o Phase Contrast Array, es una secuencia que nos permite ver el líquido en movimiento, por un lado, como podría ser las secuencias de angioresonancia, pero además nos permite valorar la direccionalidad del líquido. Esta es una secuencia que está pareada al latido cardíaco. El paciente tiene un registro electrocardiográfico en general o de dedo o de electrodos, y nos brinda una serie de imágenes de magnitud, que son estas dos primeras que están acá, una imagen anatómica, morfológica de baja resolución, una imagen en donde se ve el líquido en movimiento y una
secuencia de fase en donde, además de ver el líquido en movimiento, nosotros codificamos la direccionalidad del líquido, ya sea cefalocaudal o caudocefálica. Según cómo esté seteado el equipo, el color blanco o negro va a significar hacia arriba o hacia abajo. En todos los ejemplos que voy a mostrar acá, el movimiento cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, va a estar marcado en color negro y el movimiento ascendente en color blanco. Todas estas secuencias se toman desde mitad de diástole, atraviesan la sístole y mitad de diástole, o sea que si uno mira esto en modo cine, lo que va a ver es que el líquido empieza blanco, después se pone negro, después se pone blanco. Entonces, para nosotros estudiar el líquido, tenemos que indicarle al equipo cuál es la velocidad o la velocidad promedio del líquido, del movimiento del líquido que estamos estudiando, porque hay un montón de otros líquidos en movimiento, hay senos venosos y demás. Entonces uno tiene que ingresar en el equipo lo que se llama VENC o velocidad de codificación, que en el caso del movimiento del líquido cefalorraquídeo normal de Chiari tiene que andar entre 5 y 8. Cuando este 5 y 8 es la velocidad del líquido cefalorraquídeo en charnela habitual, y entonces nos va a dar la mejor detección de ese líquido en esa localización. Cuando el líquido se mueve a mucha mayor velocidad, el equipo directamente anula ese líquido, como se ve, por ejemplo, acá, que está pasando en el cero longitudinal superior y se ve este artificio. Y la idea es que nosotros veamos el líquido como se está viendo acá o en el acueducto mesencefálico. Otras patologías, como por ejemplo la hidrocefalia normotensiva, en donde el flujo acueductal está aumentado por las causas de la patología, tienen que usar o se benefician de usar velocidades de codificación un poco más altas. Entonces, para el estudio de Chiari uno debería setear la velocidad de codificación alrededor entre 5 y 8 centímetros por segundo. Acá tenemos algunos ejemplos de dinámicas de LSR, tanto normales como patológicas. La primera imagen corresponde a un paciente normal. Vemos que, desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Vemos que hay un descenso de amígdalas cerebelosas. Fíjense que la morfología y el descenso amigdalino, por lo menos en estos 3 primeros pacientes, es relativamente parecido y vamos a ver que el patrón de flujo es muy diferente. Como les decía, acá tenemos un paciente con una charnela normal desde el punto de vista del líquido cefalorraquídeo, en donde hay una adecuada columna de líquido descendente, por eso está de color negro, tanto por delante como por detrás de la unión bulbomedular. En este otro paciente, morfológicamente es bastante similar a la anterior, pero fíjense que tenemos una buena columna de líquido cefalorraquídeo anterior, pero una columna muy pobre o prácticamente nula posterior. Este es el bloqueo más clásico del líquido cefalorraquídeo en la anomalía de Chiari, en donde cuando el líquido quiere salir, la amígdala profundiza su descenso y genera un efecto de tapón o de válvula. Si nosotros viéramos la fase diastólica, es decir, el líquido ascendente, vamos a ver que hay un buen movimiento de entrada, porque la amígdala se despega. Por eso se dice que el efecto es de válvula. Este es entonces un ejemplo clásico de bloqueo del SR en un descenso amigdalino. Fíjense que acá tenemos un patrón distinto. Tenemos el descenso amigdalino, pero morfológicamente además vemos este retroceso odontoideo y algo de clivus hipoplásico y algo de impronta de los tejidos blandos por delante del eje neural. Y fíjense que si bien tenemos buen líquido cefalorraquídeo posterior, lo que se ve acá es una amputación o una impronta de la columna anterior, es decir, lo que se conoce como un bloqueo anterior del SR. Y acá tenemos el caso más severo de todos, en donde tenemos un bloqueo tanto anterior como posterior. Fíjense que acá prácticamente no hay LSR, no podemos continuar el líquido cefalorraquídeo ni por delante ni por detrás. Y se ve además esta tinción o este blush amigdalino, ¿sí? Que es como esta imagen como de límites mal definidos, que es todo el líquido cefalorraquídeo que pasa por donde puede alrededor de las amígdalas. Fíjense que morfológicamente este paciente parece tener signos un poco más severos, con descenso no solo de la amígdala, sino de la unión bulbomedular, kinking del margen posterior de la unión bulbomedular, incluso cambios de señal compatibles con pre-searings. Y por último quería dejarle la imagen de lo que se conoce como complex Chiari, que es la última es lo último que mencionó Martín en su introducción, que es algo de lo que empieza a haber cada vez más registros. Los 3 pacientes de arriba corresponden a un Chiari clásico desde lo morfológico, con un descenso amigdalino y con un patrón de bloqueo de líquido cefalorraquídeo diferente en cada uno. El primero tiene
movimiento del SR normal. El segundo tiene un bloqueo parcial o leve. Fíjense que tenemos líquido cefalorraquídeo, pero la cantidad o el color se ve francamente asimétrico. Y el tercero tiene un bloqueo franco, prácticamente con ausencia del SR por detrás. Y acá tenemos, al margen del descenso amigdalino, esta alteración morfológica de la charnela con un aumento de la cifosis, es decir, una disminución del ángulo entre el clivus y el canal espinal, una cifosis cráneo-espinal, un retroceso odontoideo con una impronta sobre la cara anterior del tronco, y en el líquido cefalorraquídeo lo que vemos es una amputación focal. A veces incluso se ve que no se amputa completamente, sino que este sector tiene más velocidad porque está estenosado, digamos, un bloqueo anterior del SR. Y este tipo de pacientes cada vez más aparecen reportes en donde el approach terapéutico a veces falla, y bueno, dejo un poco el pie acá para que, ya sea en su charla o en la mesa redonda, el doctor Haimovich nos hable un poco más de cómo es el approach, si es igual o diferente en este tipo de pacientes. Como reflexiones finales, lo que les quiero remarcar es que el descenso de amígdalas cerebelosas es un hallazgo frecuente y que el descenso aislado debe ser jerarquizado con cautela, porque hay muchos pacientes que tienen descenso amigdalino y no tienen clínica de Chiari. Que es importante no solo, para hablar de Chiari, no solo hablar de amígdala cerebelosa, sino familiarizarse un poco con la anatomía normal, con algunas de las mediciones, por lo menos las más básicas, y con algunas de las anomalías más frecuentes de la base de cráneo, porque eso es algo que tiene que estar además en el informe, porque, como les decía, la malformación de Chiari es una gran bolsa de gatos en donde no todos los pacientes son iguales y obviamente el abordaje clínico y terapéutico tampoco va a ser igual. Y repasar un poco el estudio del movimiento del líquido cefalorraquídeo, que si bien es una pata más, porque vimos que había Chiaris con líquido cefalorraquídeo normal y Chiaris con líquido cefalorraquídeo alterado, como vamos a ver más adelante, es una pata más, pero una pata importante a la hora de la selección del abordaje terapéutico por el neuropediatra o el neurocirujano. Algo de bibliografía relevante. Muchas gracias. Excelente, Martín, la disertación, la verdad que muy completa, muy ilustrativa. Creo que también es así, hay que empezar a manejar lo que es la información morfométrica, por así decirlo. Vamos ahora a dar paso al doctor Haimovich, que nos va a hablar desde todo lo que tenga que ver con la perspectiva neuroquirúrgica de la malformación de Arnold Chiari tipo 1, y vamos a hacernos algunas preguntas en este punto. El doc nos va a hablar de lo que es la evolución de la cirugía propiamente dicha para el Chiari 1 y algunas cosas que tengan que ver con este valor. Vamos a retomar el tópico acerca del descenso de los 5 milímetros como valor absoluto, los aspectos clínicos que llevan a discutir este valor, cuál es el rol de las imágenes para el cirujano y qué hallazgos radiológicos son de relevancia terapéutica, así como también alguna a la hora de elegir alternativas diagnósticas. Así, Doc, les paso la posta. Vamos a dejar de compartir. Perfecto. Listo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Bueno, me ven y me escuchan, ¿no? Ahí. Faltaría compartir la pantalla completa, Doc. Sí, perfecto, ya se ve todo bien. Ahí está. Bien. La idea es un poquito ver, ya se habló de historia, simplemente agregar el hecho de que el Chiari tipo 2 es el que comparte espina bífida y el Chiari tipo 3 es el que está asociado a un meningoencefalocele occipital. Esas fueron las descripciones y un poquito ver las teorías de este tipo de malformaciones, las distintas teorías de tracción, hidrodinámica, del sobrecrecimiento, de la neuroquisis y de la detención del desarrollo. Y hacer solamente esto de la neuroquisis es importante porque hoy que hay cirugía antenatal de los mielomeningoceles, nosotros vemos que los pacientes que fueron operados, la idea de operarlos justamente tratar que no desarrollen hidrocefalia y que no desarrollen la malformación de Chiari tipo 2. Y se me ocurrió importante poner esta imagen porque es interesante ver cómo pasa el flujo desde el sistema ventricular directamente a la cavidad del epéndimo
a nivel medular. O sea, simplemente para mostrar eso. Los pacientes a nosotros se nos presentan de distintas maneras. Hay algunos pacientes que son asintomáticos, como se refirió antes, y son pacientes en los que el hallazgo de la malformación de Chiari o el descenso hasta 5, 7, 8 milímetros es incidental, simplemente porque tuvo un traumatismo de cráneo y a alguien se le ocurrió hacer cortes sagitales en la tomografía y entonces se encontró esto y entonces atrás de eso viene la resonancia de cerebro y de columna. Entonces, algunos pacientes son asintomáticos y son hallazgos. Otros pacientes, y aquí es un poquito lo que quería hacer hincapié, se presentan con los 3 síntomas que ustedes ven aquí, que son el dolor, la cefalea frontal o generalizada, el dolor suboccipital o cervical, la escoliosis y los vértigos son los motivos de consulta más importantes. Nosotros recibimos muchos pacientes que son derivados directamente de los cirujanos ortopedistas de columna, de las unidades de patología espinal, y muchos de ellos por Chiari, y vemos cómo después la escoliosis se detiene después que uno hace la cirugía. Los especialistas en patología espinal están muy duchos porque ellos saben que la escoliosis es diferente, el tipo de curva, no hay malformaciones asociadas, y por otro lado revisan a los pacientes muy bien y se encuentran a veces con una asimetría en los cutáneos abdominales, y entonces esos pacientes ya sospechan que tienen siringomielia y los derivan directamente a nosotros. Aquí quería detenerme un poquito en lo que pasa en el posoperatorio también antes de hablar de la cirugía, y es que muchas veces el dolor persiste, la mayoría de las veces la escoliosis se detiene cuando es operado a tiempo, y otro de los síntomas que persisten a veces son los vértigos, a pesar que uno encuentra que ha logrado una franca expansión de la fosa posterior y todo, son síntomas que a veces son difíciles de erradicar y necesitamos de complementos de medicación. Esto es más frecuente en el paciente con Chiari tipo 2, el estridor laringio, las apneas. Sin embargo, están referidas claramente en el Chiari 1 también, inclusive el paro respiratorio, ¿no? ¿Cómo estudiamos los pacientes? En general, la radiografía es poco útil a menos que haya malformación ósea asociada. Lo habitual es que los estudiemos con resonancia magnética de cerebro y de columna. Y a mí me gusta pedir la tomografía cuando veo alguna, ya en la resonancia, veo que existen malformaciones óseas asociadas. Me gusta tener una imagen más clara con tomografía computada, con reconstrucción de los distintos cortes axiales, sagitales y coronales y la reconstrucción 3D. Y esto cobra importancia también en el abordaje quirúrgico, porque no es lo mismo si yo tengo claro que C1 está bífida, aunque el paciente no tenga una espina bífida, pero que C1 está bífida, así no está. O sea, para mí es importante desde el punto de vista del approach quirúrgico porque me da más seguridad. Lo otro que pedimos a estos pacientes son potenciales evocados, tanto auditivos de tronco como somatosensitivos de los 4 miembros, y esto en general nos sirve para ver la evolución de la patología, si son anormales o si son normales, si es un paciente que nosotros decidimos no operar porque es un hallazgo. Que sean normales es importante, lo mismo que la polisomnografía no muestre apneas de ningún tipo, es importante para nosotros porque esto es lo que nos va a ir marcando, aparte de las imágenes que vamos a ir repitiendo para ver si se va resolviendo este descenso o ectopía de las amígdalas, o si va empeorando, porque hemos visto casos que empeoran, aún en pacientes asintomáticos, tratar de detectar precozmente con los potenciales evocados algo que es subclínico. Y la polisomnografía, obviamente, para ver si hay apneas centrales o obstructivas, y esto lo podemos diferenciar claramente. ¿Cómo hemos encarado nosotros en el transcurso del tiempo? Estoy hablando fundamentalmente de lo pediátrico. Antes nosotros hacíamos una descompresión ósea del foramen magno y de C1, abríamos la dura madre,
coagulábamos las amígdalas cerebelosas, a algunos les gustaba resecarlas. Si había siringomielia hacíamos taponamiento del óvex y aparte hacíamos una plástica dural, o sea, ensanchábamos todo, el compartimento óseo y el compartimento ligamentario y dural. Hemos visto en el transcurso del tiempo, primero fuimos en adultos todavía muchas veces se encara de la misma forma. Nosotros hemos visto en los chicos que haciendo la descompresiva ósea y ligamentaria del foramen magno y C1, pero una buena descompresiva ligamentaria, que veamos la expansión dural y que hagamos el control ecográfico y veamos buen pasaje de líquido cefalorraquídeo, esto nos ha permitido, al principio lo hacíamos en pacientes que no tuvieran siringomielia, terminamos haciéndolo en pacientes con siringomielia también, porque vimos que los resultados eran bastante similares, a menos que nos encontremos con un Chiari complejo, digamos. Y lo otro que se puede hacer, como han visto ustedes algunos casos de fosa posterior pequeña, es hacer una expansión de la fosa posterior. Algunas complicaciones, bueno, la detección tardía obviamente puede producir, como les decía, hasta la muerte. Por otro lado, el inadecuado estudio o el sobrediagnóstico, que es un poquito lo que se habló hace un ratito, de pacientes que son totalmente asintomáticos y como decía, bueno, si te duele la cabeza pero no tenés menos de 5 milímetros de descenso de amígdala cerebelosa, muy probablemente, por más que te operes, no se te va a ir la cefalea, ¿no? Complicaciones intraquirúrgicas son muy raras, ruptura de senos durales, o cuando hacíamos la coagulación de la amígdala que se coagulara el bulbo. Esto es muy raro que suceda porque se hace con magnificación, pero es algo que tiene que ser tenido en cuenta. Y complicaciones postquirúrgicas como edema, hidrocefalia, fístula de líquido cefalorraquídeo, disfunción valvular, infecciones, hematomas. Esto prácticamente ha desaparecido, digamos, todo desde que no abrimos la dura madre, o sea, no tenemos ninguna de estas complicaciones. Es muy raro que tengamos una complicación con la metodología que usamos actualmente. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es esto. Esta es la preoperatoria de este paciente y esta es la posoperatoria. Ahora, uno no puede pretender que esto suceda de 6 meses, de momento de la cirugía a 6 meses, no va a pasar. Si el paciente está asintomático y nosotros hemos hecho la descompresiva y las imágenes siguen parecidas, si el paciente ha tenido mejoría de su clínica, hay que esperarlo, y esto es lo que sucede con el transcurso del tiempo, ¿ya? Que simplemente se van acomodando las cosas, el syrinx desaparece y nosotros hemos evitado de que esto traiga consecuencias neurológicas importantes. De más está decir que yo me acuerdo las descripciones que hacían hace muchos años Nogués, que tenía una colección de siringomielias en adultos, es un neurólogo de adultos, el doctor Nogués, consultor del servicio de neurología de FLENI, y hoy yo creo que la cantidad de pacientes que llegan a la consulta adultos con siringomielias importantes, dado la presencia, la facilidad del diagnóstico con resonancia magnética, ha desaparecido. Antes el diagnóstico era muy difícil, inclusive para hacer el diagnóstico de siringomielia hasta hemos hecho contraste intratecal por punción lumbar para ver cómo pasaba el contraste dentro de la médula. A veces la explicación era que lo hacía a través de trabécula, entre el espacio subaracnoideo espinal y el syrinx. Otra explicación es que entrara por el óvex en el pistoneo que hace la amígdala cerebelosa. Bueno, todo eso desapareció y hoy con la resonancia magnética nosotros tenemos una facilidad de diagnóstico importante. Entonces, acá quería mostrarles un poquito cómo hacemos la descompresiva óseo-ligamentaria, y acá hemos sacado el reborde del agujero magno, y acá falta C1, ya lo hemos resecado, y bajo magnificación, bajo microscopio, vamos sacando los ligamentos hasta lograr esto. Aquí hemos logrado que la dura madre esté prácticamente expandida,
ya no hay nada que la esté sosteniendo. Y esta es la ecografía que hacemos durante la cirugía, que la finalidad de la ecografía es justamente ver esto, ver el latido, ver que cómo se abre el Magendie, y aquí no hay demasiado espacio. Fíjense que no regala nada el espacio dural con respecto al espacio, a la pía aracnoides de la amígdala cerebelosa. Sin embargo, esperarlo es de buena práctica. Acá sí hay un pequeño espacio, ¿ah? Pero esperarlo, acá ya está hecha la descompresiva. Este es el borde del agujero magno. Esto es la amígdala cerebelosa latiendo. Esto es el tronco cerebral. Aquí ya estaría médula espinal. Y nosotros podemos llegar a ver el plexo coroideo, el cuarto ventrículo. Podemos verlo todo con ecografía durante la cirugía. Esta, lamentablemente, por algún defecto de filmación, quedó en blanco y negro, pero la finalidad de esto era mostrarles cómo hacíamos la apertura dural, cómo hacemos el parche de la duramadre después, y entre medio, ahí ustedes van a ver cómo esta es la amígdala cerebelosa, que la vamos a coagular. Vamos a ir coagulando la amígdala cerebelosa y se va a ir retrayendo de un lado y del otro. Ven cómo va aumentando el espacio, se va retrayendo, uno no necesita resecarla, y ven que la imagen, ahora esto está invertido, la imagen final es muy buena, todo esto es tronco que ha dejado de estar apretado por la amígdala cerebelosa. Y después hacemos un parche dural. Esto es una expansión de la fosa posterior. Acá tenemos el occipital, acá se sacó ya, esto es la columna, se sacó C1. Acá se levantó, esta es la plaqueta que se levanta, que puede ser de distintos tamaños. Acá está la ampliación de esa ectomía. Y después la plaqueta la volvemos a colocar, sacándole el reborde del agujero magno, pero con unas microplacas insertadas al revés, de tal manera que el hueso quede levantado. Entonces, estas microplacas de titanio sostienen el hueso levantado y expanden el espacio de la fosa posterior una vez que hemos sacado, obviamente, todos los ligamentos. Este es un caso que traje para ver cuando el complejo el complejo Chiari es de esta magnitud, como lo hemos visto antes, con esta retroversión, con esta escoliosis, no hay platibacia acá prácticamente, pero tal vez haya cierto grado de impresión basilar. Acá este paciente, a pesar de la descompresiva que se le había hecho, persistió con los síntomas. Fíjense que tiene, que es una malformación compleja de la fosa posterior. Y este paciente entonces lo estudiamos, vimos que aquí había como una recidiva de lo óseo o de lo ligamentario, no había sido operado por nosotros, se hizo una tomografía también, se vio que la ectomía, no sé si no había sido lo suficientemente amplia o lo que puede haber pasado acá es que se haya reosificado, una reosificación parcial del atlas que había sido resecado, y entonces lo que se hizo es una cirugía más amplia. Estos son los pies del paciente, esto es bulbo, columna, médula cervical, y vean el descenso amigdalino. Acá como hay una gliosis de estas amígdalas cerebelosas y se abrió la duramadre hasta la fosa posterior. Esto se hace bastante frecuente en adultos y en este caso no coagulamos las amígdalas cerebelosas porque estaban adheridas, directamente adheridas allí a la pía aracnoides de la cara posterior del bulbo, entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a separarlas de acá o a coagularlas, porque lo único que voy a hacer es tironear los vasos que están en la cara anterior y esto lo que va a hacer es empeorar al paciente o tener clínica posoperatoria. Entonces después lo que hicimos sí es un amplio parche, de tal manera, y así queda la estructura, un parche con aponeurosis superficial del cuello como para ampliar el espacio dural también, no solamente el espacio óseo. Bueno, aquí tienen un vistazo
general de cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para solucionar esto. Muchas gracias. Excelente, Doc. Muchas gracias por la charla. Realmente muy informativa para nosotros los radiólogos, por lo menos. Y siempre es bueno tener el pantallazo, la visión del que está del otro lado de nuestros informes, del que los recibe, por así decirlo. Si les parece, damos paso a las preguntas, algunas del público y a otras me voy a tomar yo el atrevimiento de hacerlas, pero podemos empezar con las preguntas. Vamos a preguntar, la primera, lo voy a ir direccionando yo. La primera se la voy a hacer al doctor Jaimovich, que tiene que ver en qué lugar tiene la tomografía en el estudio del Chiari tipo 1. Ya algo mencionó, pero me gustaría hacer relevancia en eso. Primero de todo, un aviso para los radiólogos. El primer aviso es que yo necesito que cuando me mandan las imágenes, no me las manden cortaditas mostrándome el Chiari. Número uno. Necesito poder tener una visión sagital del cráneo como para darme yo una idea mayor de lo que está pasando, porque si no, estoy no viendo probablemente la impresión basilar o invaginación basilar, o por ejemplo, cuando el arco anterior del atlas está asimilado al clivus, o sea, son cosas que yo necesito ver. Cuando yo veo que es compleja la malformación, en general, si tengo alguna duda que me deja la resonancia da muchísima información ósea también, pero si tengo alguna duda, agrego entonces sí la tomografía, con todos los cortes que hablábamos hoy. Y lo otro que quería pasar como aviso es en el posoperatorio no me midan la línea de McRae desde el extremo inferior del clivus al lugar donde yo hice la ectomía. Es decir, tenemos que tomar una referencia diferente porque si no, sí, me vas a decir seguro, están más descendidas que antes las amígdalas. Entonces, necesito que me lo compares probablemente con el cuerpo de C2, una cosa así, con otra estructura fija que me diga a mí dónde están realmente las amígdalas cerebelosas, por ejemplo, con respecto a la odontoides. Y a mí me parece que es muy importante que cuando existe la sospecha de que esto es una malformación compleja, que tengamos todo el estudio tomográfico, como porque este paciente tiene que seguirse después. Y el seguimiento es, porque esto es lo que nosotros todavía no tenemos muy claro, y es cómo es la evolución de estas impresiones basilares. O sea, nosotros, estas impresiones basilares, que hoy son oligosintomáticas en el paciente porque el único síntoma que tiene y se alivia está relacionado con el Chiari, cómo el día de mañana este paciente, cuando tenga 40 años o 50 años, esa impresión basilar se va a ver modificado o no por su solo desarrollo. O si no, o si permanecen fijas. La sensación que tengo yo es que permanecen bastante fijas, que el paciente cuando viene con una impresión basilar que es quirúrgica, ya no por vía posterior, sino que requiere una resección del arco anterior del atlas, de la odontoides por vía transoral, que requiere una tracción, una fijación posterior. Esos pacientes a mí me parece que son de entrada y no que son estos mismos pacientes que tienen una malformación compleja y que evolucionarían o no después hacia una impresión basilar más grave. Por eso me parece muy importante que nosotros los documentemos a eso, que quede documentado para el futuro del paciente. Perfecto. Siguiendo un poco con la tomografía, aprovecho, Martín, ¿son extrapolables las mediciones que mencionabas vos en el aspecto morfométrico de la fosa posterior entre tomografía y resonancia? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que sí, yo creo que son extrapolables, por lo menos las que puse yo. Yo tomé la tomografía
para hacer foco un poco en lo óseo y olvidarnos de las amígdalas, pero la gran mayoría de estas medidas son extrapolables, siempre y cuando podamos ver los reparos óseos, como decía el doctor Jaimovich, que podamos ver el extremo posterior del paladar duro, porque muchas veces no solo es la magnificación, sino la banda de saturación que a veces se pone adelante, pero si los reparos anatómicos están, de hecho, las descripciones de PBC2 están hechas en resonancia magnética e incluyen las partes blandas. Creo que en la tomografía eso se subestimaría. Así que yo creo que sí. Sí creo que la tomografía, como dijo el doctor, es importante cuando la malformación es compleja y entonces un solo corte en un solo plano no alcanza y hay que empezar a ver si el atlas está fusionado, si hay un cóndilo tercero o malformaciones más complejas, digamos. Pero para todo lo que vimos, por lo menos en mi presentación, creo que la resonancia alcanza. Perfecto. Sigo con vos, Martín. Hay una pregunta que nos hacemos frecuentemente. Hay varias preguntas al respecto. Voy a tratar de resumirlas las tres porque versan más o menos en el mismo tópico. ¿Qué lugar tiene el análisis cuantitativo de la medición del SR? Y nos preguntan si evaluamos flujos, si evaluamos velocidades, si hacemos análisis pre y post estenosis. Así que te lo dejo a vos. Lindo tema ese. Ok, nosotros en general hacemos un análisis en Chiari cualitativo, es decir, no entramos en valores numéricos. Y el análisis cualitativo es mucho más valioso en plano sagital que en plano axial. Hacemos cortes sagitales y axiales también. Desde el punto de vista técnico es importante aclarar que cuando hacen cortes axiales, el corte axial tiene que hacerse inmediatamente por debajo de la amígdala, porque lo que uno ve muchas veces es que hacen el corte por debajo de la línea de McRae y entonces cortan las amígdalas que están descendidas y nunca van a ver LSR posterior. No es porque esté bloqueado, sino porque no hay LSR, sino que hay amígdalas. Entonces hay que cortar inmediatamente por debajo de la amígdala y poder evaluar el líquido adelante y atrás. El corte axial sirve para confirmar un poco lo que se ve en el sagital. A veces el sagital genera más artificio y el axial nos salva, por decirlo de alguna manera, es más ruidoso y demás, pero creo que el sagital es mucho más útil para el análisis cualitativo. Nosotros no usamos análisis cuantitativos. Si se quieren usar análisis cuantitativos, tenemos que hablar de velocidades y no de flujos, porque el flujo es una medida que no solo depende de la velocidad de movimiento, sino de la sección de corte, y entonces si nosotros hacemos un ROI más grande o más chico, vamos a modificar el valor de flujo. En la bibliografía no hay mucho en relación a puntos de corte en flujo para decir Chiari es más severo o menos severo, pero uno podría tomar flujos comparativos anteriores y posteriores para tratar de pescar, velocidades anteriores y posteriores en plano axial para tratar de pescar asimetrías más sutiles. La verdad es que a mí me parece que el análisis cualitativo alcanza y sobra. Bárbaro. Doc, respecto a la dinámica, que a veces la piden, a veces no, ¿en qué casos la piden y qué información sacan ustedes al momento de tratarlo o de evaluar un paciente con la dinámica de flujo? Fundamentalmente en el paciente asintomático. Cuando todos los estudios me dan normal y el descenso de amígdalas cerebelosas está más allá de los límites, en la discusión está el tema de los 8 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros. El análisis de flujo es un parámetro más que nos lleva a nosotros, cuando está bloqueado, a decidir la cirugía igual, aunque el paciente es oligoasintomático o el paciente tiene potenciales evocados que son normales o polisomnografía que son normales. De todas maneras, uno puede esperarlo si el paciente está asintomático y decir, bueno, le voy a repetir este estudio con pautas de alarma dentro de 6 meses y ver qué pasa, porque fue un hallazgo y el flujo está alterado y ver si se modifica. La realidad es que estos pacientes en general terminan en quirófano. Es difícil que cuando hay un bloqueo en la circulación del líquido en un estudio dentro de 6 meses me dé que no. Entonces, necesitamos padres o pacientes si son adultos que sean lo suficientemente alertas como para, ante cualquier sintomatología, consultar. Y entonces ahí sí podemos decir, bueno, no tiene nada, está alterado el flujo, vamos a repetirlo dentro de unos meses. Pero prácticamente la alteración del flujo es una indicación de la cirugía. Y lo otro que quería decir es que no lo tenemos todavía muy claro si es
imprescindible o no, pero en todos los pacientes que tienen un PBC2 patológico, por eso es importante que lo informen. Para nosotros usamos monitoreo intraoperatorio de potenciales evocados motores antes de poner el paciente en posición, porque la cirugía se hace en una posición en decúbito ventral con la cabeza hiperflexionada. Entonces, a nosotros nos interesa saber que esa hiperflexión que vamos a hacer, cuando hay una retroversión de la odontoides, no nos altere los potenciales evocados, ni somatosensitivos, lo menos importante porque están atrás, pero sí los motores. Entonces, ponemos la cabeza en posición indiferente, después hacemos el monitoreo de potenciales en posición indiferente y recién después la flexionamos a posición quirúrgica y hacemos el monitoreo de potenciales evocados motores como para asegurarnos de que esa impronta odontoidea no nos traiga ningún problema. Por eso es importante que nos informen el PBC2, aunque nosotros lo estamos viendo, bueno, pero que lo midan, es importante para nosotros. Por otro lado, hay algunos trabajos que cuando el PBC2 es mayor de, yo creo que decían, tendría que repasarlo, pero creo que decían, Martín, aclárame esto por ahí, de 3 milímetros, lo clasificaban en 0 si era menos de 3 milímetros, o 1 si es mayor de 3 milímetros, y se encontraron que era más cuando eran del grupo 1, retrogradaban menos los síntomas en el posoperatorio que cuando eran del grupo 0. Como que había una persistencia de los síntomas. Eso es un detalle importante. Y el otro detalle, hago un popurrí de esto porque me parece importante que ustedes nos lo informen, y la otra cosa que es cuando la amígdala está más allá de C1, está en C2. Ese es otro de los problemas que nosotros a veces tenemos, y es que sacar C2 va acompañado de mayores posibilidades de inestabilidad. Entonces ustedes se van a encontrar en el posoperatorio que muchas veces nosotros operamos al paciente y le sacamos C1, pero la amígdala llegaba hasta C2 y no se ha solucionado la cosa. Y esos pacientes nosotros los esperamos y vemos si realmente la sintomatología retrograda o la fosa posterior se acomoda o no, y si no, después tenemos sí que ir por C2. ¿Está? Entonces, a veces hacemos una cirugía en etapas, un stage. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es producir inestabilidad. Esto durante muchos años hubo un grupo que hacía en los Chiari 2, sobre todo resecciones amplias, porque en Chiari 2 por ahí la amígdala llega a C3, C4, y entonces le sacaban todo la banda posterior ósea y ligamentaria, y después esos chicos tenían una inestabilidad de columna importante, perdían la cifosis fisiológica y después necesitaban cirugía de la columna. Entonces, esto es una cosa que es importante que ustedes nos acompañen en el tema de ir viendo después que se sacó C1 nada más, C2, cómo va pasando el líquido, no va pasando, qué va pasando con la siringomelia. Esto es importante para nosotros. Bárbaro. Últimas dos preguntas y ya cerramos. Martín, algo mencionaste sobre el Chiari 1.5, ¿qué consideraciones tenés en cuanto a la clasificación? Y para ambos estaba de la mano, es respecto al Chiari 0, que creo yo, mi experiencia es más es una duda de más de los adultos que de los chicos, pero me gustaría ver qué opinan ustedes. Bueno, el Chiari 1.5, la descripción, lo que toma como parámetro es el descenso no solo de las amígdalas, sino del lóbex por debajo del plano del foramen magno, y a veces está descrito con asociación de hidrocefalia por obstrucción del tracto de salida, es decir, que se obstruye no solamente el pasaje del líquido cefalorraquídeo por fuera, sino en tal grado que se obstruye el sistema ventricular. La verdad es que yo en mis informes no uso el término Chiari 1.5, pero sí trato de ser cuidadoso en describir la posición del lóbex y la posición de la unión bulbomedular, así de importante como la posición de las amígdalas. Y de vuelta, no solo el descenso amigdalino, sino algo que uno ve en pacientes que tienen bloqueos mayores del SR o cuadros clínicos más complejos, esa arruga que se forma por detrás de la unión bulbomedular, el kinking de la unión bulbomedular, también me parece que es algo a describirlo desde lo morfológico. Bárbaro. Doc, y respecto al Chiari 0, ¿qué consideraciones tiene? ¿O cuál es su experiencia?
Quería preguntárselo a Martín, ¿qué es el Chiari cero? Es un tema. El Chiari cero se supone que es una alteración sin descenso amigdalino, es decir, la presencia de siringomiel y de bloqueo del SR sin un descenso amigdalino. Pero bueno, por definición no es Chiari, porque para que sea Chiari tenemos que tener por eso, entonces yo creo que descenso no amigdalino. existe. Yo creo que no existe. Bueno, hay una siringomielia sin causa, no sabemos si hubo un daño perinatal o No se alguna sabe. cosa, no sabemos. Hay una siringomielia sintomática o asintomática y no hay descenso amigdalino. Entonces no sabemos cómo justificarla, no hay médula anclada, no hay ninguna otra cosa. Y hay una siringomielia, no hablo de la siringomielia que acompaña a veces a la escoliosis, ¿no es cierto? Hay siringomielias que acompañan a la escoliosis, que ahí es donde que el huevo o la gallina, esas siringomielias filiformes, no importantes, pero el Chiari cero me parece que ¿no? Podemos dejar. No. Como última pregunta, ya para dar finalizada la sesión, esta parte de la sesión, la pregunta dice en sí, ¿qué espera el médico derivante del informe radiológico? Creo que en líneas generales ya se fue contestando, con los aportes obviamente del doc, siempre es mucho más importante, porque nosotros los radiólogos nos gusta saber qué piensa el otro del informe. Acá me toca el atrevimiento de contestar una parte yo y me suman datos ustedes, pero creo que el informe radiológico nosotros hace un tiempito empezamos a incluir todos este análisis morfométrico, sobre todo en los casos donde vale la pena, porque define una situación. Me parece que es sumamente importante, ya lo dijo el doc, el PC2B. Nosotros también tratamos de medir el grado de cifosis de la base de cráneo, si hay invaginación, si hay impresión. La verdad que es toda información que nos suma a nosotros como radiólogos para entender la patología, pero también le suma mucho, creo, al médico cuando lo recibe para saber en qué contexto de descenso amigdalino está. Creo que hemos pasado en un tiempo de informar solamente un descenso sin demasiado noción de que estábamos informando, a hoy en día empezar a incluir otros elementos que nos permiten ir siendo mucho más útiles en el análisis. No sé qué opinión merecen o qué otra respuesta darle a esas preguntas. Sí, yo creo que uno tiene que ser descriptivo y me gusta mucho el approach de ver el parénquima, de ver la fosa posterior y de ver el LSR, porque en cada uno de esos sectores puede haber anomalías que muchas veces se superponen y no es lo mismo el descenso amigdalino en el contexto de un clivus pequeño, un foramen magno amplio, un retroceso odontoideo, que el descenso amigdalino en contexto de una siringomielia, que el descenso amigdalino en contexto del resto de los parámetros normales. Y si bien todos son Chiari por definición, porque tienen descenso amigdalino, creo que esa nomenclatura de Chiari es una gran bolsa de gatos en donde uno tiene que tratar de encontrar cuáles son el resto de los elementos. Así que me parece que hay que tratar de describir, por lo menos a grandes rasgos, cada una de las tres porciones. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a los disertantes, al doctor Jaimovich, gracias por el aporte, Doc, siempre es un gusto compartir estas cosas. Gracias a ustedes por la Martín, invitación. a vos te tengo cerca todos los días, así que gracias como siempre Un placer. por haber participado. Y quiero, a ver si puedo compartir la pantalla. No estoy compartiendo, ¿no? A ver. No aún. No puedo compartir. Acá está. Perdón. Quiero invitarlos para el segundo ciclo, o para la segunda sesión de este ciclo de webinars de neuroimágenes, donde la doctora Romina Goni, el doctor Alan Gagliardo y el doctor Alfredo Lafue nos van a hablar sobre hidrops endolinfático. Como siempre, es el primer martes de cada mes van a ser los webinars, así que el próximo es el 4 de mayo a las 17 horas. Muchísimas gracias por la participación a todos los que se conectaron. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.